Muy bien, vamos a resolver esta problemita acerca de dominio de funciones o dominio de la suma de funciones respecto a la prueba saber. Dice, una estudiante de matemáticas desea calcular el dominio de la siguiente función. F de x igual a raíz cuadrada de x a la 2 menos 1 sobre 1 más 1 sobre x. Para lo anterior, la estudiante realiza el siguiente procedimiento. Paso 1. Calcula el conjunto de números reales que satisfacen x a la 2 menos 1 mayor o igual que 0. Paso 2. Calcula el conjunto de los números reales que satisfacen que x debe ser igual a diferente de cero, perdón. Paso 3. Calcula la intersección de los conjuntos obtenidos en los pasos uno y 2. Un compañero de la estudiante afirma que con este procedimiento es posible calcular el dominio de la función f de x. ¿Es verdadera esta afirmación? A. Sí, porque el dominio de la función raíz cuadrada de x a la 2 menos 1 se calcula al resolver x a la 2 menos 1 mayor o igual que 0. Y el dominio de 1 sobre x corresponde a los valores de x diferentes de 0. B. No, porque para calcular el dominio de la función x a la 2 menos 1 considerada en el paso 1 debe ser estrictamente mayor que 0. C. Sí, porque el dominio de una suma de funciones se puede calcular por medio de la unión de los dominios de cada sumando de la función. Y D. No, porque en el paso 3 se debe realizar la unión a cambio de la intersección de los conjuntos de los pasos 1 y 2. Muy bien. Lo primero es que tenemos una suma de funciones. ¿Listo? Y de acuerdo a la suma de funciones tenemos las siguientes definiciones. ¿Listo? De las operaciones básicas de las funciones tenemos las siguientes definiciones. ¿Listo? Entonces nosotros podemos operar funciones para suma, resta, multiplicación y división. ¿Cierto? Voy a cortar esto un poquito para que nos quepa todo. Eso. Y está aquí. Para que nos quepa todo. Muy bien. Entonces, nosotros podemos obtener nuevas funciones mediante las cuatro operaciones básicas o mediante composición de funciones, pero aquí nos interesan las operaciones básicas. La suma de las funciones nos da una función que es una función suma. ¿Cómo se halla el dominio de esa suma? Intersectando los dominios. La diferencia o resta de funciones corresponde en su dominio a la intersección de los dominios de cada una de las funciones. En el producto también tenemos que su dominio se halla con la intersección de las funciones y en el cociente lo mismo, la intersección de las funciones excluyendo todos los valores que hagan que el denominador sea igual a cero. Es decir, aquí no podemos decir que esta g de x valga cero. En toda función donde haya cociente de funciones, el denominador tiene que ser diferente de cero. Entonces tenemos que excluir los valores que hagan ese dominio de x igual a cero. ¿Listo? Es decir, que esa x sea diferente de cero. Muy bien. Entonces, claro esto, ya podemos decir que dentro de las opciones solamente nos interesa donde diga intersección de funciones. Muy bien. Por ejemplo, la C dice, sí, porque el dominio de una suma de funciones se puede calcular por medio de la unión. Error. No es mediante la unión, es mediante la intersección. La D dice, no, porque en el paso 3 se debe realizar la unión. No. Error. Listo. Entonces nos quedan las opciones A y B. ¿Qué dice? La B dice, no, porque para calcular el dominio de la función x a la 2 menos 1, considerar el paso 1 debe ser estrictamente mayor que 0. Muy bien. Aquí tenemos dos funciones. La primera parte de la función suma es una función radical. El dominio de una función radical par, no puedo colocar tildes aquí, siempre será el conjunto de los números reales mayores o iguales que cero. Es decir, que la cantidad subradical tiene que ser una cantidad mayor o igual que cero. En este caso, mayor o igual que cero porque ese radical está en el numerador. X a la 2 menos 1 debe ser mayor o igual que cero. ¿Listo? Mayor o igual que cero. ¿Por qué?
porque no existen las raíces pares o no están definidas las raíces pares de números negativos, porque serían números imaginarios. Es decir, que el dominio de esta función sería x a la 2 menos 1 mayor o igual que 0. Y la opción B dice que debe ser estrictamente mayor que 0, es decir, no puede ser 0. Aquí me está diciendo que esto es mayor que 0. Entonces, descartada la B. Entonces, la opción correcta para nosotros sería la opción A. ¿Listo? La B descartada. Ahora, tenemos una función radical, perdón, racional. El dominio de la función racional es que es una función de la forma, digamos, p de x sobre q de x, p de x sobre q de x. Ya vimos, es el conjunto, es la intersección de los conjuntos o de los dominios del numerador y el denominador, ¿cierto? Entonces el dominio será dominio de p de x intersectado el dominio de q de x, pero con la condición que q de x, es decir, el denominador, tiene que ser diferente de cero. Debe ser diferente de cero. Debemos excluirlo aquí. En este caso específico, nosotros tenemos que el denominador es x. Entonces, el dominio de esa función es x diferente de cero. Muy bien. Y la opción A nos dice, sí, porque el dominio de la función raíz cuadrada de x a la 2 menos 1 se calcula al resolver x a la 2 menos 1 mayor o igual que 0. Claro, es una función radical par que está en un numerador. ¿Listo? Entonces, mayor o igual que 0. Y el dominio de 1 sobre x corresponde a los valores de x diferente de 0. Claro, porque el denominador, que es la x, tiene que ser diferente de 0. La división por 0 no está definida. En este caso, cuando dice x a la 2 menos 1 debe ser estrictamente mayor que 0, eso sería cierto si este radical estuviese en el denominador, porque ahí sí tendría que excluir los valores del 0. Entonces no podría ser mayor o igual que 0, sino solamente mayor que 0. Entonces, de acuerdo a eso, nuestra opción correcta es la opción A. Espero haber sido claro. Nos veremos próximamente.